¿Cómo entender ese sufrimiento post-TUSA? ¿Cómo entenderlo desde la psicología? ¿Has escuchado el término casi algo? Y hacen una crisis gigante por un casi algo. Quien hace una crisis gigante por un casi algo es porque no tiene casi nada en la vida. ¿La fidelidad existe? La fidelidad es posible, la fidelidad es una decisión, pero la fidelidad sobre todo es un acuerdo. Que me guste otra persona estando con mi esposa, por ejemplo. Te hace un ser normal. En Colombia hay más de 2,5 millones de personas deprimidas y una cifra cercana con problemas de ansiedad. Lo que pasa es que tú te acostumbras a vivir así y crees que así es la vida. La dependencia emocional es un tema importante y serio, porque ahora el interés legítimo por otro, ¡ay, qué dependiente! ¿Cómo empieza ese tema de la adicción? Yo me acuerdo que yo tenía unos 11 años, incluso le dije a mi papá, cuando sea grande voy a ser drogadicto. ¿Cuál es ese punto en donde uno reconoce que ya no tiene control? Yo me di cuenta que era adicto a las drogas cuando intenté dejarlas. ¿Crees en el amor para toda la vida? Me encantan estos temas, Moni. Estamos en un nuevo capítulo de Lo Más Viral. Es un tema que me genera todo el tiempo dudas, porque me parece, no sé si es una ciencia. Por lo complejo para mí es una ciencia. Bueno, usted ya se está poniendo bien Tremenda, denso, ¿no? Exactamente. Bien denso arrancó esa No conversación. termino de entenderlo nunca. Porque uno lo vive todos los días, además. Y es la salud mental. Y estamos con un pues tremendo personaje que las charlas siempre nos dejan unas lecciones maravillosas. Psicólogo, podcaster, no sé si influencer, se lo pregunto a él. Efrén Martínez, gracias por estar con nosotros aquí en Lo Más Viral. No, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de sumar. Bueno, Efrén, ¿cómo arrancas por qué salud mental? ¿Por qué decidiste poner tu foco ahí? Yo creo que parte especialmente de una historia personal, porque yo no tenía mis planes adolescenciales de dedicarme a la psicología. Yo estudiaba era ingeniería química y después me cambié a la psicología, porque encontré un poco como en una búsqueda personal, como había un propósito muy poderoso de comunicarle al mundo cómo había yo resuelto mis propios temas de salud mental y generar programas, estrategias, formas de hacer que esto funcione muchísimo mejor, porque la salud mental siempre ha sido el patito feo de la salud, siempre. A lo que menos presupuesto se le deja, a lo que menos atención se le pone. Por ahí la pandemia nos pegó un empujoncito y el aumento y la crisis de salud mental global hizo que esto se visibilizara y ahora como que le ponemos cuidado y hay como más atención. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me conectó con fuerza, ¿no? Encontré mi propósito en cómo transformar mis propios sufrimientos de salud mental en algo útil para el mundo. Y a eso le sumamos, Efrén, que creo que dentro de lo que uno escucha también de ti es esa capacidad de contar tus propios errores como parte de ese impulso para hablar de estos temas. De hecho, tienes un podcast en donde invitas también a la gente a hablar de eso, de los errores. En tu caso personal, ¿cuáles fueron esos errores puntuales que te hicieron como mirarte un poco hacia cómo trabajarlos y trabajarlos desde la salud mental? Mira, yo tenía en el podcast mío del Rincón de los Errores, hablamos de algo que se llama el error preferido. Y hablamos del error preferido no porque uno quisiera cometerlo todo el tiempo, sino porque es algo en lo que uno se ha resbalado muchas veces. Y yo muchísimas veces me resbalé en evitar el error y el fracaso, a toda costa, en un sobreesfuerzo desmesurado. Me resbalé en evitar contextos de evaluación y en evitar contextos sociales porque tenía mucho miedo a la burla, mucho miedo a la desaprobación, mucho miedo a la crítica, y como una forma de protegerme, terminaba yo evitando el malestar. Y ese es uno de los errores más poderosos que he cometido en mi vida, porque entre más evitas el malestar, más lo perpetúas. Entre más huyes de la exposición, más miedo tienes de exponerte. Entre más huyes de fracasar, más te sobreesfuerzas, y en ese sobreesfuerzo colapsas y más fracasas. Son como autoprofecías que se cumplen. Pues, mi error preferido o los más grandes, repetitivos, tienen que ver con escapar del malestar, con huir de aquello que me tensiona, sin desarrollar las habilidades para gestionarlo como debe ser. ¿Todavía te pasa eso?
Cada vez menos, porque si algo he hecho desde muy chiqui es exponerme a lo que más temo. Es decir, yo pasé de ser un niño con una fobia social que no podía hablarle a la gente, o sea, entraba la gente y yo me escondía, porque me asustaban, y me sudaban las manos, y no podía ni hablar, y siempre hablando conmigo mismo, qué van a pensar, qué van a decir, muy tenso, a dar una conferencia en la Arena de México con 15.000 personas, o en la Arena de Bogotá con 10.000, o a entrevistarme o a conversar con personas de muchísimo vuelo, y no queda prácticamente nada de eso en mí. Pasé de ser alguien muy crítico, lleno de contracturas musculares, bruxismo, una arritmia cardíaca a los 23 años, fruto del estrés de no puedo equivocarme y fallar, a alguien mucho más flexible que puede descansar. De esa todavía me queda un poquito. Me gusta hacer las cosas bien. Pero ya no me asusta la crítica, no me asusta que me escriban en redes cosas, no me asusta que... Pero tiene que ver con que hice todo lo contrario a lo que por años hice. Huir de la exposición y del malestar. ¿Y cómo hiciste? De frente. Nadie lo iba a hacer por mí, me tocaba hacerlo a mí de frente, sistemáticamente, pero de sí. manera gradual. Pero hubo de pronto algún momento, a veces uno piensa, como un momento cumbre o algo que te jalara y te dijera, esto me hace como tocar un fondo que sí o sí tengo que hacer este cambio, ¿ya? Hubo varios y a diferencia de lo que la gente cree, no fueron los más dramáticos. Es decir, yo tuve momentos muy duros en medio de mi adicción a las drogas, muy duros, pero el twist, lo que hizo que girara con fuerza, es que estando yo en un centro de rehabilitación interno, fue como un aha moment, me di cuenta que había hecho como el ridículo por años, porque llevaba toda la vida aparentando que no tenía miedo, aparentando que no me daba miedo que se burlaran de mí, aparentando que no me daba miedo que me criticaran, tratando de mostrarme muy adaptadito, pero por dentro todo tenso y apretado. Y fue como verlo de una manera tan nítida y transparente que yo quería encerrarme y que nadie me mirara, porque tenía mucha vergüenza de mí. Me sentí como muy tonto, como ¿qué es esta farsa? Y ahí yo dije, no más. Y todos los días, me ponía la meta de enfrentar alguno de esos miedos. Si tengo que enfrentar el miedo al ridículo, vamos a hacer el ridículo y que se rían de mí todos. Si tengo que enfrentar el miedo a la crítica, vamos a hacer una cartelera con errores ortográficos. Y vamos, todos los días. Y me obsesioné un poquito con ese tema. Pero me acuerdo mucho porque fue una semana donde yo me miraba al espejo y sentía vergüenza de mí. Me sentía como wow, o sea, qué vida tan inauténtica. ¿Cuando estabas en el centro? Sí, ahí me di cuenta de eso. ¿Cómo empieza ese tema de la adicción, Efren? Empezó como un jueguito. Yo me acuerdo que yo tenía unos 11 años, quizás. 11 años. Y en esa época había una propaganda del Banco Cafetero pésima, que yo creo que hizo mucho daño, donde aparecía un joven que se iba degenerando y aparecía que el tema de las drogas era eso. Pero eso no pasa en la vida real, pues de pronto le pasaba a los heroinómanos o a los que consumían bazuco, pero no otras drogas. Y yo veo eso y yo digo, uy, a una persona de estas le tienen miedo, porque se ve muy peligrosa. Quizás si yo me convierto un poco así, no voy a tener tanto miedo. Esa fue mi reflexión. Incluso le dije a mi papá, cuando sea grande voy a ser drogadicto. Y él me dijo, no diga eso ni en broma. Bueno, al año, a los 12, me estaba fumando el primer porro. Solo, para ver qué se sentía. Y lo que yo no sabía es que en su efecto, mi ansiedad desaparecía. Sí. Y después tomé alcohol. Yo primero fumé marihuana, después probé el alcohol. Eso es algo atípico y rarísimo, eso no pasa. Y cuando tomo alcohol, descubro que la sudoración de manos desaparece y que puedo hablar, interactuar y que mi fobia social deja de existir. Y entonces yo digo, ¿qué es este elixir sagrado? Es decir,
es esta sustancia mágica. Sí. Y claro, me enamoro profundamente de eso, con todo. Entonces, algo que empezó como un juego experimental se convirtió en una solución a corto plazo. Y así lo piloteé unos añitos, funcionando perfectamente, o sea, siendo el mejor de la clase, jugando fútbol toda la semana, varias veces, yendo a grupos juveniles católicos, piloteado totalmente, sin problema. Pero piloteado eras el joven más sano que uno, impensable, pues. El de los mandados en la casa, el de la misa, el de... Me gané las Olimpiadas Matemáticas a los 12 años, y así me funcionó como hasta los 16, que ya empecé a ver como que algo no estaba bien. A los 17 ya vi que la cosa estaba muy grave, y a los 18 ya estaba súper atrapado mal. ¿Cuál es ese punto en donde uno reconoce que ya no tiene control? Porque creo que no sé si tiene que ver con el control. Pues mira, yo me di cuenta que era adicto a las drogas cuando intenté dejarlas. Antes de ese día, todo lo tenía bajo control supuestamente. Lo hago cuando quiero, lo que pasa es que quería todos los días, ¿no? No me hace falta, pero ¿cómo me iba a hacer falta si vivía drogado? Entonces yo me doy cuenta que me hacen falta las drogas cuando intento dejarlas. Y me doy cuenta que no puedo dejarlas cuando intento dejarlas. Y ahí empieza un año de descubrimiento de cómo fue que perdí la libertad. ¿Y no te dio miedo? Me paniqué terrible porque yo decía, listo, ya voy a dejarlas. Y al otro día estaba drogado de nuevo. Yo, bueno, empiezo el lunes. Y el lunes otra vez drogado. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no puedo parar? Y empiezo a buscar ayuda y no puedo parar aún con ayuda. Y entonces me dicen, tiene que dejar a todos sus amigos de consumo. Y yo, ¡ay, tan ridículos! Si yo puedo y ellos consumen y yo no, al piso. No puede ir a sitios donde usted consumía antes. Y yo, ¿pero por qué? Pues yo voy a esos sitios, pero me tocaría cambiar de planeta porque yo consumía en todas, al piso. Entonces como que comprobé por mí mismo una y otra vez todo lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer, hasta que me convencí totalmente. Y en esa época, pues me acuerdo porque había mucho tema con la guerrilla y con todas estas cosas. Y yo siempre digo, hasta que me desmovilicé. La desmovilización es la salida. Yo dejo de pelear con esto, me quedo grande. Hay gente que, sin embargo, nunca deja de pelear. La gente que Muere en no su logra. ley. ¿Por qué? ¿Y cómo haces para convencer a alguien? Porque creo que le pasa a muchos también que saben que tienen un problema, uno sabe que esta persona tiene un problema, pero no quiere, no baja la guardia, no se rinde en el sentido de que quiero ya entrar en tratamiento o algo. Sí. ¿Qué tan complejo es? ¿Cómo lograrlo? Yo creo que hay dos cosas que no se hacen y son las que hay que hacer. La primera es que cuando las ganancias de consumir son más altas que las pérdidas de hacerlo, nunca vas a dejar las drogas. Las drogas son tan ricas para quien las drogas funcionan como una automedicación, para quien las drogas como que le ayudan, que si la ganancia de consumirlas es más alta que las pérdidas, no las vas a dejar. Luego, si tú en tu casa puedes consumir y no estudiar, no trabajar, sin problema, o llegas amanecido borracho y te tienen un caldito tus papás para que recuperes la fuerza, o no te permiten pagar las consecuencias de tus actos ruines o viles o de tus errores, ¿para qué las va a dejar uno? Claro. Si puede ser un mantenido y se droga y no pasa nada. Entonces, lo primero que hay que hacer para que alguien tome conciencia es permitirle que tome conciencia. Y para eso hay que dejar que asuma las consecuencias de sus actos, que pague sus precios. Eso es lo primero. Aplica para todo. Para todo, en general, para todo. Y lo segundo es que la mayoría de la gente cree que el problema son las drogas. Y la mayoría de personas que prueban una droga nunca llegan a ser adictos a las drogas. Por eso la mayoría de personas que se toman un vino no se vuelven alcohólicas o un aguardiente. ¿Qué le pasa a los que sí? Porque hay unos que sí y otros que no. Esos que sí tienen una vulnerabilidad particular. La edad, empezaron mucho más temprano, porque eso es un factor tremendo de riesgo.
algunas características biológicas, algunas sensibilidades psicológicas. Y cuando uno cree que el tema son las drogas, pues uno simplemente dice, pues las dejo. Claro, pero, por ejemplo, si usted es tímido y el alcohol le ayuda a quitarse la timidez y usted deja el alcohol, la timidez sigue. Sí. Si usted no resuelve su timidez, se recae más fácil, ¿no? Si usted vive estresado, con bruxismo, contracturas musculares, insomnio, y fuma un porro, fuma marihuana para poder dormir y estar relajado y reírse un ratico, usted deja la marihuana y su ansiedad y su estrés sigue. Si usted no aprende a gestionar eso, se recae más rápido. Y a veces la gente no entiende eso, por la carga moral que hay tan grande y cree que simplemente las drogas son el problema. No, el problema es la persona. Claro, las drogas son un problema, pero lo más serio es la persona. En esa, a mí me llama la atención que dices que de acuerdo a lo que viví, aprendí lo que no hay que hacer, precisamente con ese problema. Hay cosas que ves hoy, porque uno ve eso, ya se convirtió en tema de, pues en redes sociales, como inclusive he visto cómo graban a gente, supuestas fundaciones, que van, la cogen a la fuerza, la llevan a... Sí, un secuestro. Exacto. Exacto. Dramático, además. Y uno ve unas cosas, hay cosas que ves y dices, esto es aberrante lo que están haciendo con este muchacho, con este joven. Es un secuestro. Eso es ilegal. Es un secuestro. Y hay países en donde tú llamas y mandas un camión con gente corpulenta a que levanten a tu hijo y lo secuestren. Con buenas intenciones. Generalmente con buenas intenciones. Pero ya sabemos de qué está pavimentado el infierno, de buenas intenciones. Mira, de 100 personas que tienen un problema de adicción, 17 van a tener algo que se llama remisión espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Que van a recuperarse sin ayuda de nadie. Entonces, si usted tiene una clínica donde secuestró 100 personas y al año de esas 100, 83 volvieron a consumir, usted no está haciendo nada en la vida con su clínica, porque 17 salían solas. Luego, cuando alguien con toda la intención carismática dice, con que salvemos a 1 de cada 100, no. Si salvas a 1 de cada 100, te jodiste 16, porque 17 salían sin ti. Y ese es un tema tremendo. Entonces generamos prácticas que se supone que son de salud mental, y a veces terminan haciendo muchísimo más daño. Seguramente habrá uno que otro que en medio de ese secuestro cambió. Y seguramente estaba tan afectado y tan enganchado a drogas como el fentanilo, la heroína, el bazuco, que quizás le dio un espacio de lucidez y se pudieron hacer bien las cosas y quizás. Pero habría que ver los resultados. De esos problemas de fondo que tú mencionas, que en general tenemos muchos, hablabas de la ansiedad. ¿Tú sufres de ansiedad? Yo creo que hoy en día está muy moderada, pero la fobia social es una expresión de la ansiedad. Entonces de niño tengo clarísimo que era eso, ¿no? La timidez, la fobia social, es una forma de ansiedad. La obsesividad y el perfeccionismo es una forma de ansiedad. La dependencia afectiva es una forma de ansiedad. Los ataques de pánico es una forma de ansiedad. Las fobias o miedos a diferentes cosas la ansiedad es como un tronco que tiene múltiples ramitas. Y tú tienes que ir al tronco, no solamente a las ramitas. Y estamos en una sociedad ansiosa y depresiva. Mira, en Colombia hay más de 2,5 millones de personas deprimidas y una cifra cercana con problemas de ansiedad. Eso es una cifra tremenda. Lo que pasa es que tú te acostumbras a vivir así y crees que así es la vida. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que yo decía, ¿por qué a estos niños no les da miedo eso? Yo tengo algo raro, porque a mí me parecía rarísimo lo que me pasaba, rarísimo. Pero a veces yo decía, no, de pronto es así, sino que ellos lo disimulan también. Como uno es uno mismo a lo largo del tiempo, uno a veces cree que así es la vida, ¿no?
Y la gente entonces normaliza la hiperreflexión y estar pensando todo el día. O normaliza las taquicardias y la sudoración de manos y cree que así es la vida, ¿no? O normaliza patrones rígidos, todos obsesivos, y creen que es que así es y que los demás son unos mediocres, ¿no? Y no es tan cierto porque se puede vivir distinto. ¿Pero es una condición especial la ansiedad o cómo la clasifica uno? Mira, hay variables biológicas que pueden incidir, pero la mayoría son psicológicas. Seguramente un tema de tiroides puede incidir en la salud mental, claro que sí. Seguramente problemas cardíacos te generan un poquito de aprehensión, claro que sí, pero la mayoría son temas psicológicos. Y temas psicológicos que se pueden trabajar y que se pueden superar porque ya están inventados. O sea, la psicología como ciencia a hoy, a 2026, tiene tratamientos, N tipos de tratamientos para estos temas. Lo que pasa es que hay que conocerlos y saber ejecutarlos. ¿Al hombre le cuesta más identificar problemas de salud mental que a la mujer? Sí, al hombre le cuesta más pedir ayuda, por eso nos suicidamos 3 veces más que las mujeres, a veces 4 veces más que las mujeres. Nos cuesta más reconocerlo ante nosotros mismos, aceptarlo ante nosotros mismos porque lo asociamos a debilidad, a vulnerabilidad y a cosas que nos han sido prohibidas dentro del contexto social y cultural. Viene cambiando. Entonces eso hace que tengamos un impacto, digamos que mucho más fuerte en los estragos, también tanto por nuestra forma más impulsiva en algunos temas, nuestros intentos suicidas son más efectivos. Digamos que cuando intentamos matarnos vamos más a la fija que las mujeres. Y ese es un tema, pero venimos cambiando, ahí vamos. Pero las mujeres sufrimos más, digamos en el caso del amor, ¿o no? Las mujeres sufrimos más, o no sé si eso es más bien mito. Es que no sé si es... Lo cuentan más. Exacto, Okay. Es lo anterior. No sé si es que nos cuesta más. Pero nos dan más duro las tusas a las mujeres, ¿o no? Lo cuentan más, lo hablan más y es una ventaja porque piden más ayuda. Las mujeres piden mucho más ayuda, levantan la mano. Sí. Tienen su grupo de apoyo con amigas y hablan y hablan. En cambio, uno se ve con un amigo y difícilmente vas a hablar, no, estoy triste, o difícilmente. En cambio, las mujeres sí. ¿Y cómo entender ese sufrimiento postusa? O sea, ¿cómo entenderlo desde la psicología? Mira, hay gente que le da más duro una tusa que a otra. Hay gente que, has escuchado el término casi algos, y hacen una crisis gigante por un casi algo. Quien hace una crisis gigante por un casi algo es porque no tiene casi nada en la vida. Porque los casi algo se vuelven casi todo para aquel que no tiene casi nada. Y se vuelve un drama tremendo. Si las únicas fuentes de afecto, de propósito que tienes en la vida es ese casi algo recién aparecido hace una semana, pues era que tenías muy pocas cosas, ¿no? A veces lo que más duele es el ego. Que no te elijan, como si estuvieras en un reinado. A veces lo que más duele es que de pronto eso detona la sensación de no soy suficiente, o la sensación de rechazo, o la sensación de desprecio. Muchas veces son aprendizajes, o si queremos llamarlo, heriditas, que traes de la historia, y un jurgo de creencias locas acerca de qué es el amor, y de cómo debería ser, y de por qué es que vales o no vales en la vida. Y claro, el mundo del amor implica vulnerabilidad. Así es que cuando abres el corazón porque te haces vulnerable, es más fácil que te metan el dedito y te aruñen. Por eso es que en los vínculos sale lo peor o lo mejor de uno. Por eso es que ahí duelen más las cosas. A nosotros también nos pasa. No es solamente un tema de mujeres. Lo que pasa es que nosotros lo callamos. ¿Y cómo lo engañamos? Lo callamos. Ya lo callamos. Lo hablamos. Ya. Sí. Efren, en el amor hay un término que a mí, hay 2 términos que me llaman la atención. Lo primero es dependencia emocional. Te quiero escuchar sobre eso, dependencia emocional. Ya voy al segundo. Mira, 2 aclaraciones claves. Lo primero es que la dependencia emocional es un tema importante y serio. No es cualquier cosa.
¿Por qué digo esto? Porque ahora el interés legítimo por otro, ¡ay, qué dependiente! Ahora el querer ayudar a otro, ¡ay, qué dependiente! Te falta empoderarte, empodérate, mujer. Ahora sufrir porque a alguien le pasa algo es dependencia. Y confundimos la bondad, la generosidad, lo valioso con dependencia, ¿no? Porque ahora debe reinar el desapego y el empoderamiento. Y eso es un carretazo ahí para vender cosas en redes. La dependencia es un tema súper serio. La dependencia afectiva es un triangulito de 3 paticas. Uno que tiene que ver unas sensibilidades que tienes que hacen que te duela más el rechazo o la sensación de insuficiencia. Otra patica que tiene que ver con el miedo a la desaprobación, que te activa estas heriditas o de insuficiencia o de rechazo. Y otra patica que tiene que ver con la forma como evitas la desaprobación, que puede ser controlando a los demás y tratando de rehabilitar a cualquiera que veas por ahí, o buscando aprobación y tratando de comprar al otro para que no se vaya. Y a partir de todo eso evitas el conflicto, postergas conversaciones difíciles, sonríes cuando no hay que sonreír, no pones límites, te fundes con el otro. Y todo el mundo desde afuera puede decir, ¡ay, qué ángel! Es tan querida, es tan amable. Pero en realidad sus actos no son por valores, sino son búsquedas de alivio de ese miedo profundo que tienes. Y eso genera ataques de pánico, problemas de colon, contracturas musculares, bruxismo, etc. Y usted tenía otra. Ya le dejaron. Responsabilidad emocional. Responsabilidad afectiva, que he dicho yo que no sé si es que le falta más a los hombres que a las mujeres, o no sé si también es otro Yo mito. quiero entenderlo, me ha costado entender eso de responsabilidad afectiva. No decir las cosas. No, yo creo que la responsabilidad afectiva tiene que ver con una habilidad que es bastante pobre, y es la habilidad de reconocer la mente y el corazón del otro, que nos cuesta, porque uno cree que el otro percibe lo mismo que uno, o que el otro siente igual que uno, y por eso le parece a uno imposible que el otro se ponga mal, o que sienta algo, o que piense algo distinto, porque nos cuesta salir de nuestra mente unitaria, ¿no? Cuando tú aprendes que somos seres interpersonales y que tus acciones afectan al otro y las del otro te afectan a ti, puedes reconocer cuáles son tus áreas de mejora, porque a veces es que tienes una hipersensibilidad que hace que te afectes hasta por cualquier mirada del otro. Eso es un tema tuyo y no del otro. Pero también puedes preguntarte de qué manera tú impactas a los demás para moderarte en un acto de amor. Pues para mí la responsabilidad afectiva es esa habilidad que podemos desarrollar de reconocer la mente y el corazón del otro para cuidarle, pero cuidarle no quiere decir que cargues aquello que es responsabilidad cargar del otro, que es distinto. Ese término que pone Juanca de la responsabilidad afectiva cada vez es más, digamos, no sé, uno lo ve menos porque también hay relaciones cada vez en donde pues no somos nada, no oficialmente no está pasando nada, esto es netamente físico incluso en muchos casos, y pues ahí la responsabilidad afectiva no aplica. ¿Esas relaciones así realmente se pueden dar? Yo creo que no tan así. Yo creo que aunque sea un solo tema sexual, impactas. Impactas en la forma en la que tienes sexo también. Impactas a veces en confusiones que se pueden generar, en faltas de claridad, en intereses medio secretos para seguir teniendo sexo, ¿no? Incluso con amigos, con amigas, incluso solo en el flirtreo o en el coqueteo, impactas. Y claro que uno puede decir, ¡ay, somos adultos! Sí, somos adultos, pero no sea tan mezquino ni tan ruin tampoco. Claro. Ven, Efren, yo sé que se iba a preguntar algo, pero es que me quedé pensando, ¿cuál es la idea más loca que has escuchado tú sobre el amor, que tú dices, esta es una idea absurda con la que hemos venido creciendo? Uy, me escribí un capítulo entero en mi último libro sobre las creencias locas acerca del amor. Mira, para mí el top son las siguientes. Una, que el amor todo lo puede. Será el amor divino, porque el amor humano no todo lo puede. No todo lo puede. Y hay gente que asume que el otro es un proyecto. Ese es mi proyecto. Tengo que sacarlo adelante a cualquier precio. Es una locura. Otra muy poderosa es que el amor todo lo soporta. Ojalá que no. Ojalá que no lo soporte todo.
Otra muy poderosa es que existen disque medias naranjas, pudiendo ser una naranja completa y quiere disque media. Más bien somos una naranja y una manzana Sí. y juntos vamos a caminar. Pero esa de la media naranja es una locura. Otra terrible, terrible es las almas gemelas. Almas gemelas. Es mi alma gemela. Claro, es mi alma Sí. gemela. ¿Cuál alma gemela de qué? O hay un solo amor en la vida. El amor en la vida es el que tiene ahorita. Claro. ¿Qué tal que el amor suyo sea el que tuvo a los 16 años y usted con 40 todavía aspirando a un amor de 16 años? ¿Qué amor tan inmaduro? El amor en la vida es el que usted tiene ahorita, porque usted ahorita es un ser distinto al de hace 25 años. Ese era otro amor de la vida. No, el listado es una locura. ¿La fidelidad existe? ¿Es posible? La fidelidad es posible, la fidelidad es una decisión, pero la fidelidad sobre todo es un acuerdo. Es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo con las diferentes condiciones. Eres desleal al acuerdo que tienes. Eres infiel al acuerdo que tienes. Que me guste otra persona Te hace un ser normal. estando con mi esposa, por ejemplo. Pero por supuesto, a menos que le pongan una venda para que no vea a nadie, no escuche a nadie. Claro que te van a seguir gustando otras personas, por supuesto. Sería muy sencillo esto de la fidelidad si te casaras y no te gustara nadie más. Pero lo real es que toda la vida te van a gustar otras personas. Ahí está la magia de la decisión que tomas. Si doy el siguiente paso Claro, por para supuesto. cagarla. Y a tu esposa también le van a gustar otros. Y de pronto habría que ver si somos capaces de soportar la verdad y conversarlo para que veamos qué sucede. Hay mucha gente que no le puede gustar, pero uno no se tiene que acostar con todos los que le gustan. Si no, no tendría tiempo ni de trabajar. Efren, ¿tú crees en el matrimonio? Profundamente. Sí. Creo que es un estado maravilloso, 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 pero creo que es un punto de partida, no es un punto de llegada. La gente cree que es un punto de llegada. Ya, me casé, Sí. ahora empieza lo bueno. Ahora es que toca construir, porque eso de ser noviecitos no es lo mismo, ¿no? Cuando la gente cree que es un punto de llegada, a los 6 meses están todos obesos, descuidados, están todos aburridos, dejan de hacer planes en pareja, porque como ya me casé, entonces ya es mía. Es como una bicicleta que compré, ¿no? Pero cuando es un punto de partida, sabes que te toca cuidar todos los días al otro, porque el otro puede pararse e irse, y eso cambia la perspectiva. Pero uno cómo entiende, Fren, y no sé si estás de acuerdo o en contra, eso que lo he escuchado mucho, que el cerebro necesita dopamina, lo nuevo, lo novedoso. Sí. Eso en el matrimonio, y hablando de fidelidad, ¿eso cómo funciona? Hay que diferenciar enamoramiento de amor. El enamoramiento es un tránsito que dura unos mesecitos, quizás con suerte un par de años, que es un flujo ahí hormonal y maripositas y tal, pero después viene el amor. El amor empieza cuando el enamoramiento empieza a disminuir, porque ahí es cuando ves con lucidez las sombras y luces del otro y decides si puedes compartir la vida con alguien así. El amor es una decisión, el amor no son maripositas. Si uno confunde eso, entonces cuando hay ausencia de maripositas, tú dices, ya no fluye, ya se acabó esto, ya no hay amor, no, ya no hay enamoramiento. Y a lo largo de la vida, aún estando casado o casada, pueden surgir algunos enamoramientos. Claro que sí, por lo novedoso. Lo que pasa es que cuando bajan las maripositas y ves la cruda realidad, ahí de pronto dices, ¿y yo cómo así que me iba a ir para ese lado? Si lo que tengo aquí es un tesoro. Claro. Estamos hablando del amor, pero yo creo que hay otro tema grande ahí, y porque además lo veíamos hace poco, Juanca, con la cantidad de gente que cada vez decide estar más sola.
cada vez la gente, hay unos que le apuestan al amor, a la vida en pareja, pero también hay otros que le apuestan a una Sí, vida en hay soledad. ¿Cómo ves tú esa decisión por la soledad como una forma de vida? Yo creo que hay que discernir si es una decisión por valores o es una decisión por miedo. Es decir, si es una decisión porque yo veo que eso es lo que quiero para mi vida, me parece que es lo valioso, me parece que es lo que puede sumar y está maravilloso. Pero hay mucha gente que decide estar sola no porque le parezca valioso la soledad, sino porque tiene miedo de vincularse, porque le cuesta trabajo. Está escapando de esto, no está decidiendo porque eso es valioso. Y hay muchas formas de vivir la vida, por supuesto, ¿no? Pero si uno dice, ok, yo quiero estar solo porque quiero una vida monástica, quiero una vida espiritual en soledad, quiero dedicarle mi vida a ciertas cosas y la familia me podría quitar mucho tiempo para esto que es muy valioso, maravilloso. Pero que no ande con esos discursitos, pues, cuando en realidad lo que tiene es susto porque le queda grande, que es diferente. Es como el que dice, yo quiero llevar una vida espiritual y por eso voy a abandonarlo todo y a irme a vivir a la montaña. Perfecto. ¿Y qué es todo eso que vas a abandonar si no tienes nada? Porque renunciante, el que puede renunciar a algo. Usted lo que tiene es miedo, porque le está quedando grande interactuar y relacionarse, que es distinto. Bueno, podemos seguir hablando con Efren, pero Un se nos montón. va terminando el tiempo. Efren, te vamos a hacer unas preguntas. No sé si- Rápidas Exactamente. para respuestas mucho más rápidas. Listo. ¿Qué conversación pendiente no quieres llevarte a la tumba? ¿Qué conversación pendiente no quiero llevarme a la tumba? Eso suena un poquito raro, pero tengo una conversación con Dios pospuesta. Y prefiero hacerlo ahorita Claro. y no cuando lo vea en persona. Importante. Bueno, un miedo. Que le pase algo a mis hijos. Un consejo que te haya cambiado la vida. Que nada es para tanto. ¿Crees en el amor para toda la vida? No, creo en el amor que se construye y que podría llegar a durar toda la vida. Una lucha que ya no das. Tener la razón en algunas cosas. La última vez que lloraste. Hace como 3 semanas por ahí. El problema más grave de salud mental que tenemos en Colombia. No es una categoría diagnóstica, pero se llama indiferencia. Lo mejor y lo peor de la soledad. Lo mejor de la soledad es que es el espacio más íntimo en donde uno puede desarrollarse personalmente. Y lo peor de la soledad es que la práctica estás en el mundo. Un mito sobre los psicólogos. Que no la sabemos todas. ¿Crees en las aplicaciones como una forma de hacer psicología? Profundamente. Creo que es una forma de generar acceso, porque la buena psicoterapia es para gente adinerada. Y a veces hay otras maneras de generar impacto con otras formas que hacen que sea más accesible. Muy bien. Efren, ¿tú siempre vives así modo zen? ¿O te sacan la piedra a veces? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Qué te saca la piedra? ¿Qué te pone un poquito? Me cuesta la gente que no hace bien su trabajo por negligencia. Okay. Me cuesta la gente terca y me cuesta especialmente la gente prepotente. Pero cada loco con su tema. Cada loco con su tema. Efren, gracias. A ustedes, muchas gracias.